Tengamos un feliz sábado, apreciado hermano. Gracias a Dios de nuevo por estar reunidos. Y en este sábado precioso, como siempre de costumbre, los sábados venimos a instruirnos, venimos a estudiar la palabra de Dios. Cristo lo hacía. Dice que él iba a la sinagoga los sábados. Pablo lo hacía. Como acostumbraba Pablo ir a la sinagoga también. Entonces nosotros también tenemos que hacerlo. Principalmente en este tiempo final que estamos viviendo, como dice la Escritura, no dejando de congregarse como una costumbre, principalmente en los tiempos que estamos viviendo. En los tiempos que vienen son tiempos difíciles antes de la venida del Señor, entonces necesitamos congregarnos principalmente, ¿verdad?, en sábado, que es un día muy especial, y en este día pidámosle que Dios arroje luz y sabiduría del cielo para cada uno de nosotros. Vamos a seguir estudiando la serie Cristología Adventista y hoy vamos a tocar siempre el mismo tema que estamos desarrollando, que es un tema de importancia capital, hemos dicho. Importancia capital no solamente en el mundo adventista debe ser esto, pues, sino en todos los sectores religiosos, porque teníamos que entender la humanidad de Cristo, cómo vino Cristo en esta tierra a rescatarnos de esa profundidad a la cual nosotros estábamos sometidos, ¿verdad? Bien, vamos a pedir la bendición divina para comenzar a estudiar este tema de importancia. Gracias, Padre bendito, en esta mañana es un privilegio, un placer y un gozo y una alegría en nuestro corazón de nuevo por escuchar tu voz a la luz de los escritos, a la luz de tu palabra, a la luz del escrito del Espíritu y profecía, Señor, que es la verdad para este tiempo, que nos ilumina y nos conduce en este sendero oscuro que estamos viviendo. Ayúdanos pues para que esa luz del cielo resplandezca en medio de nuestros corazones y en este sábado precioso pedimos que esa intensidad de luz sea mayor. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a avanzar. Vamos hoy a la parte 4 de este tema importante, hermanos. Ya hemos destacado en temas anteriores la importancia de este tema y principalmente, ¿verdad?, de la controversia que ha habido en el mundo adventista en los últimos años. Eso lo vamos a tocar en la parte histórica que sigue, posterior a la muerte, ¿verdad?, de la profeta Elena White. Muy bien. Este escrito de ahorita, el primero, introductorio, ya lo presenté en el estudio anterior. Yo le hablé en el primer estudio, les presenté dos literaturas importantes, presenté importantes referentes a la cristología de Jesús, la cristología de Cristo, que habían escrito dos grandes hombres dentro del adventismo. Y mencioné esos hombres que eran el pastor Ralph Larson, ya fallecido, y el pastor James Surcher, también fallecido. Surcher, aquí aparece él escrito en un libro que se llama Tocado por nuestros sentimientos, y Larson aparece en el tema de la palabra de Dios se hizo carne. Entonces, en estas dos grandes obras monumentales, ellos presentan la cristología adventista, no solamente presenta la cristología adventista, presenta también Larson una cristología contemporánea, pero nos vamos a centrar en la adventista, que es el foco de nuestro interés de estudio. Ahí presenta él, y en esa página 29 él hace una mención importante acerca de la cristología. Ya sabemos que estamos hablando de la cristología. Al hablar de la cristología estamos hablando de la naturaleza humana de Cristo Jesús, estamos hablando de la encarnación, cómo vino Cristo a esta tierra, con qué naturaleza vino, si fue con la naturaleza caída después que Adán pecó o fue con la naturaleza antes que Adán pecara. Eso es lo que hemos estado estudiando y desarrollando. Y hemos visto hasta hoy que la posición correcta, hasta donde hemos estudiado, con un fundamento bíblico, y ahorita que estamos presentando los fundamentos históricos dentro de la teología adventista, la cristología adventista, estamos dándonos cuenta que la verdadera línea a seguir
La verdadera interpretación a seguir es que Cristo vino a esta tierra con una naturaleza caída o pecaminosa. Y con esa naturaleza caída o pecaminosa, Él no pecó, aunque fue tentado seriamente, pero Él no pecó. Bien, vamos a leer aquí este escrito de Schurcher histórico, muy importante. Repito, tocado por nuestros sentimientos, dice: la cristología desarrollada por los pioneros del movimiento adventista. Mencionaba la otra vez quiénes fueron los pioneros del movimiento adventista, los que fundaron la iglesia adventista, junto con Elena White. Ahí estaba su esposo, el pastor White, ahí estaba José Bates, y ahí estaban John Andrew y otros más, ¿verdad? Que no voy a mencionarlo. Hay una lista más. Tan avanzada, dice esta... vuelvo a leer. La cristología desarrollada por los pioneros del movimiento adventista entre 1852, 2 años, este lapso de tiempo muy importante, y 1952, es decir, en un periodo de 100 años, ¿cómo fue la cristología adventista? Dice que puede ser considerada la vanguardia de la cristología contemporánea, es decir, que el mundo protestante, ninguna iglesia tiene una cristología tan desarrollada, óigase bien, como la de los adventistas. ¿Estamos claros? Entre los años 1852 y 1952. ¿Por qué? Porque después de los años 50, 1957, la cristología adventista ha cambiado, la han modificado. Y ese es un error grave, ¿verdad? Que eso lo vamos a ver en el transcurso del desarrollo de esta serie. Dice que esta cristología es tan avanzada, ¿verdad? Una posición muy avanzada que merece ser examinada en detalle, que eso es lo que estamos haciendo. Ya comenzamos a ver en detalle cuál fue la posición de Elena White referente a este tema. Ya lo vimos la semana pasada y quedamos, pues, hay un recuento que hizo el pastor Larson de 400 citas del Espíritu y Profecía en ese periodo entre 1852 y 1952, aproximadamente 400 citas, en el que ella deja claramente por sentada la posición de que Cristo vino en una naturaleza pecaminosa, en una naturaleza caída. Y con esa naturaleza Cristo venció el pecado y Cristo viene a ser nuestro ejemplo. ¿Verdad? Eso lo vimos con la profeta. Ahora no vamos a ver ya con la profeta. Ahora vamos a ver qué creían los contemporáneos de la profeta, que eran los pioneros, los amigos, los compañeros de ellas que fundaron este movimiento, y otros después de los fundadores, otros después, otra sucesión después, otra genealogía después, otra descendencia después. Vamos a ver hoy, vamos a mencionar algunos, 3 personajes hoy, pero me estoy adelantando un poquito, quiero presentarles un poquito rápido lo que hemos visto en los temas anteriores. Este es como un resumen. La cristología adventista tiene fundamento bíblico, ya lo demostramos el fundamento bíblico. Ya demostramos que Juan 1, del 1 al 3 al 14, que dice que el verbo se hizo carne, ¿verdad? Ahí en todo el resumen de Juan 1, del 1 al 3 al 14, dice que Jesús, el verbo que era Dios, se hizo carne, se encarnó. Es decir, eso dice Juan del 1, del 1 al 3 al 14, que el Dios se encarnó, habla de la encarnación. Pero después en Romanos 1:3 dice de que Jesús, cuando se encarnó, cuando se hizo hombre, era descendiente, dice Romanos 1:3, ¿de quién? Del linaje de David. Y después en Romanos 8:3, que ya lo estudiamos, dice que Cristo fue enviado. Una parte de Romanos 8:3, la parte central, dice que Dios envió a Jesús en carne de pecado y que Él venció el pecado en esa naturaleza pecaminosa. Después en Filipenses 2:7 que Jesús fue semejante a los hombres, y Hebreos 2 del 11 y 14 al 17 habla de que Jesús fue semejante a nosotros en todo, ¿verdad? Pero Él nunca pecó. Y Hebreos 4:15 habla lo mismo, ¿verdad? Del sumo como sacerdote Jesús fue semejante, tuvo tentaciones semejantes a las nuestras, pero que Él nunca pecó. Eso ya lo estudiamos para que nos enlacemos
toda la parte bíblica ya la estudiamos. Ahorita no estamos desarrollando parte bíblica porque ya fue estudiada. Estamos desarrollando la parte histórica del movimiento adventista, cómo creyó, ¿verdad? Cómo creyeron ellos esa parte bíblica y cómo la desarrollaron ellos a través de expresiones, citas, a través de manuscritos, a través de cartas, a través de revistas, a través de distintos medios de publicidad que había en ese tiempo. Muy bien. El doctor Schurcher, ahí está, ya murió ahora en el año 2003, dice, un gran erudito, doctor en teología, fue un profesor de teología grande del movimiento adventista, y este señor pues era profesor de varias universidades adventistas donde entrenaban a los pastores. ¿Ve? Este señor escribió ese libro famoso, Tocado por nuestros sentimientos, que tiene mucha historia acerca de la cristología adventista. Es muy importante, ese libro lo venden todavía. También se puede bajar del internet, es muy tremendo ese libro. Es muy importante que todo adventista lea esto para darse cuenta de la realidad, no la que nos cuentan hoy los teólogos modernos que van por un sendero errado con respecto a este tema, los teólogos modernos, los adventistas modernos, ¿verdad? La primera referencia a la naturaleza humana de Jesús, ¿de quién vino? No fue ni siquiera de Elena White, la primera cita. Fue de su esposo en 1852, Jaime White. Fue el primero que escribió acerca de la naturaleza humana de Jesús, que Jesús había venido en naturaleza caída, ¿verdad? Y dice aquí en la Review and Herald del 16 de septiembre de 1852, la Review and Herald, ya sabemos que es la revista oficial adventista era en ese tiempo, como Aarón y sus hijos, dice él, Jesús, dijo White, tomó sobre sí carne y sangre, la simiente de Abraham. Jesús vino de la simiente ¿de quién? De Abraham como hombre. Eso tenemos que estar claros, ¿verdad? Y Abraham era un hombre con debilidades humanas, era un hombre con tendencias, con inclinaciones, ¿verdad?, al pecado, pero Cristo, sobre él cayó toda esa, sobre él se desarrolló sobre esa naturaleza, pero con la diferencia que Cristo nunca pecó. Fue tentado en todo, pero nunca Cristo se dio a la tentación. Otro pionero de ese tiempo fue Stephenson. Stephenson en el año 1854, 2 años después, le escribió artículos también en la misma Review and Herald. Dice Stephenson, que Dios envió, hablando el mismo lenguaje de Elena White, hablando todos el mismo lenguaje, decir que Dios envió a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, dice, equivale a ¿qué? Dice, a afirmar que el Hijo de Dios asumió nuestra naturaleza. Es decir, ahí está citando Romanos 8:3. Dice Stephenson, bueno, en Romanos 8:3 dice que Cristo vino en semejanza de carne de pecado. ¿Saben qué quiere decir eso? Dice Stephenson. Bueno, ahí lo que quiere decir es que Cristo vino en una naturaleza como la de usted y la mía. Lo único que Él no pecó. El mismo Stephenson, el 15 de julio de 1854, aquí habla siempre de la misma naturaleza de Jesús. Dice, ¿qué sangre fue derramada para la remisión de los pecados? Una pregunta. ¿No fue la sangre idéntica a la que fluía en las venas de María, su madre, y que vino a través de toda la ancestralidad desde Eva, la madre de todos los vivientes? Por otro lado, él no era simiente de la mujer, oiga bien, de Abraham, Isaac, Jacob y David. La mujer se refiere, sabemos, a la iglesia, ¿verdad? Al pueblo de Dios que pertenecieron todos esos patriarcas, ¿verdad? Muy bien, 1858, Elena White fue la primera vez que Elena White escribe sobre este tema, fue en 1858, después que escribió su esposo y después que escribió Stephenson. Él, ya leímos esta cita, se encuentra en Dones Espirituales en la página 25, en inglés. Jesús también les dijo que él tendría que tomar la naturaleza caída del hombre, más enfática, Elena White, y más clara, directamente de la palabra. Jesús tomó la naturaleza caída del hombre. Muy bien. Y siempre Jaime White, nada más que aquí fue en el año 1874, un tiempo mayor, ¿verdad? Ahí dice que él tomó, aquí sí White emplea más claramente, él tomó sobre sí la naturaleza de la simiente de Abraham para la redención de nuestra raza caída, ¿verdad?
con todos esos argumentos ahora, con todos esos argumentos de algunos pioneros, los principales, junto con Elena White, el doctor Marvin Maxwell, otro erudito adventista, en el año 1994 escribió algo, dijo algo, Maxwell, referente a esa declaración de creencias fundamentales. Es decir, los adventistas hicieron su primera declaración de creencias fundamentales en 1872, en el cual incluía 25 doctrinas eran. Y entre esas 25 doctrinas menciona Maxwell, la segunda hablaba sobre la naturaleza humana caída de Cristo, dice Maxwell. La segunda, o sea, en esa declaración fundamentales de doctrina quiere decir que para hacer una declaración fundamental de doctrina, de creencia, llamémosle así pues porque la gente a veces malinterpreta, de creencia, se pusieron de acuerdo todos los pioneros de ese tiempo a hacer estas declaraciones, a decir, vamos a ponerle en el punto número 2 de estas declaraciones, en el artículo 2, que Cristo como hombre vino en naturaleza humana caída pecaminosa como la nuestra. Todito la aprobaron. En 1872 hablaban a una sola voz los pioneros. No como ahora, en el mundo adventista hay dos voces ahora referentes a este tema, grave y serio después de 1857, que eso ya hablamos un poco hace rato, pero ahora vamos a hablar más. Por eso hay tanta división, tantos problemas en el mundo adventista. Una de las causas. Muy bien, sigo hablando de las declaraciones de fe de los adventistas, que ahora son 28. De los 25 artículos de fe en esa primera declaración de creencias fundamentales de la Iglesia, el segundo es acerca de la persona y la obra de Cristo. Aquí lo dice. Y eso fue registrado en la Review and Herald, la revista oficial de los adventistas, el 2 de enero de 1872. Repito, todo lo que estamos viendo es histórico. Ya presentamos la parte bíblica, ¿verdad? Histórico es esto es importante para ver que todos estos pioneros adventistas que existieron y la profeta y los que existieron después de la profeta, antes adventistas, hombres relevantes adventistas, antes de 1952, hablaban este mismo lenguaje todito, una misma voz referente a la enseñanza de la naturaleza humana de Cristo. Entonces aquí dice en la Review and Herald, dice, hay un Señor, esta es la creencia, hay un Señor, el Hijo del Padre Eterno, el único por quien Dios creó todas las cosas, hablando de Jesucristo, Señor Jesucristo, y por quien ella subsiste. Aquí viene la clave, que Él tomó, Jesucristo está hablando, sobre sí, ¿cuál naturaleza? La naturaleza de la simiente de Abraham. Abraham, repito, era un hombre caído. ¿Cómo era la naturaleza de Adán? Perfecta. Caída como la nuestra. Lo único que Abraham se mantuvo, pues un hombre que prevaleció, pero no vamos a decir que Abraham nunca pecó. Hay registro bíblico que dice que Abraham pecó. ¿Estamos claros? Muy bien. Dice Larson, el pastor Larson, el otro erudito, que escribe en el libro, en su libro, tremendo este libro también, La palabra se hizo carne, 100 años Cristología Adventista, el séptimo día, así se llama el libro. Ahí dice Larson, la declaración oficial de 1872 sobre la naturaleza humana de Jesús constituye la piedra angular de la cristología adventista anterior a 1950. La piedra angular, la base central del mensaje adventista es este. Esta es la base, más adelante vamos a verlo, del central, el fundamento del mensaje de la justificación por la fe, del mensaje del tercer ángel. Y ahí donde está, hay muchos errores adventistas hoy. Por eso es que la iglesia adventista está mareada por tantas enseñanzas falsas que están predicando dentro de ella. Esa es la causa. Y hoy vamos a hablar, oiga bien, hoy vamos a hablar, interesante lo que vamos a hablar hoy, muy importante en el mundo adventista, tiene que saber esto. Hay algunos que saben un poco de estos personajes, pero el que es adventista tiene que conocer bien la historia adventista. Tiene que conocer bien su mensaje. Si no lo conocemos bien su mensaje, entonces ¿qué estamos haciendo? Tenemos que conocer qué es lo que ocurrió en el pasado y cómo comparar hoy nuestras enseñanzas, nuestras doctrinas
con la que fueron al origen. Y vamos a ver que estamos completamente desfasados, desarticulados hoy el mundo adventista con referente a los pioneros adventistas, a nuestros ancestros adventistas. Es importante esto. Muy bien, aquí hay 4 personajes. Ellen White, adventista, el pastor Wagoner, el pastor Trevillon, Alonso Trevillon y el pastor Prescott. Ahí están los años. Esos vivieron en los tiempos de la profeta, ellos. Y algunos murieron un poquito tiempo después, pues. Pero estos hombres, hay 2 hombres que vamos a destacar primero. No vamos a hablar, desarrollarnos con ese mensaje. En 1888 se dio el mensaje de la justificación por la fe, la justicia de Cristo, un gran mensaje. Dice que ese es el mensaje del tercer ángel. ¿Sabían ustedes que ese mensaje del 88 era, oiga bien, y fue dado por 2 hombres? El pastor Wagoner y el pastor John presentaron ese mensaje. Dios le derramó la luz del cielo. Dios derramó el Espíritu Santo sobre ellos, dice la profeta. ¿Qué será el mensaje de Dios? ¿Y qué será el mensaje para preparar al pueblo? Porque Cristo, oiga bien esto, algunos no lo saben, ya iba a venir en ese tiempo. Cristo hubiera venido de hace tiempo, hermano, pero el pueblo adventista es el culpable, la dirigencia adventista es el culpable por el cual Cristo no vino en ese tiempo. Pero Cristo iba a venir en ese tiempo, porque ese fue el mensaje que dieron ellos para preparar al pueblo, para preparar al mundo adventista, que Cristo ya venía. Y los altos dirigentes, la alta dirigencia adventista rechazó el mensaje. La profeta no lo rechazó, la profeta se puso al lado de estos 2 hombres. Y hubieron ahí una contrariedad grande, una pugna en dos sectores. Fue serio eso. Estudiar eso es muy importante, hermanos. Conocer la historia adventista, qué ocurrió en el pasado y por qué estamos en problemas ahorita en este tiempo. Todo el mundo cree que ahora va a la iglesia adventista, que el mensaje adventista ha sido el mismo desde siempre. No, mi hermano, hay que estudiar la historia. Ya el adventismo ya cambió. Ya no es el mismo. Va siguiendo otra dirección. Y algunos que no saben que van siguiendo otra dirección porque como no conocen la historia y los pastores los engañan ahora. Los pastores están engañando a los miembros en las iglesias, principalmente con este mensaje. La mayoría de los pastores predican el mensaje falso contrario a este. Ese es un problema serio en el mundo adventista, porque no estudiamos. Entonces, estos 2 hombres hay que destacar, ella prácticamente los defendió del problemón que había. Ella los apoyó y hubo este otro pastor Prescott, también apoyó esas predicaciones de esos hombres. De manera que estos 4 estuvieron unidos en ese mensaje. Y estos 4 personajes que aparecen aquí, que lo aparecen en imagen, creyeron. La base para el mensaje que tenían la justificación por la fe de estos 2 hombres, unidos a ellos 2, a los otros 2, era que Cristo había venido en naturaleza caída, en naturaleza pecaminosa como la de nosotros. Ese es el fundamento. Aquí lo dice en este escrito. Este escrito se llama, está en inglés ahí, se llama el eco bíblico. ¿Qué cosa era el eco bíblico? The Bible Hecho. ¿Qué cosa es el eco bíblico? El eco bíblico era una revista australiana que fue en el tiempo que tuvo la profeta Elena White en Australia. Era esa revista misionera. Y en esa revista misionera, el 6 de enero de 1896, ella dijo lo siguiente, aquello que desde la reunión de Minneapolis fue cuando se derramó el mensaje en 1888, que Cristo iba a venir. Aquellos que desde la reunión de Minneapolis han tenido el privilegio, dice ella, de escuchar las palabras dichas por los mensajeros de Dios, Alonso Trevillon, Eliot Wagoner y William Prescott, que ellos tenían la luz del cielo de ellos. Dios les reveló, estos hombres tienen la luz del cielo. La luz del cielo ha estado brillando en estos hombres, dijo ella. Dios les reveló, la trompeta ha sonado con el sonido correcto, dijo él, Dios le revela a ella. La luz ha estado brillando sobre la justificación por la fe y la justicia imputada de Cristo. ¿Cuántos años hay entre 1888 y 1896? 8 años. 8 años habían ocurrido desde que estos 2 hombres, Wagoner y John, habían presentado el mensaje
y lo habían rechazado gran cantidad de adventistas. Hubo un sector que no lo rechazó, pero la inmensa mayoría, y los grandotes, los líderes grandes, lo rechazaron. Aunque la iglesia ahora trate de esquivar eso, la iglesia adventista, la dirigencia hoy trata de esquivar eso, pero ese esquivamiento que ellos hacen no es real como ellos lo cuentan. Hay muchas mentiras. Muy bien, vamos a ver un poquito rápido por el tiempo, hermano, avanza la cristología de Waggoner, ¿cómo fue? ¿Qué creyó Waggoner con respecto a la naturaleza humana de Jesús? Dice aquí que en el año 1884, 4 años antes de que Dios les diera el mensaje, dice que hasta ese tiempo, no lo leo literal esto, hermano, por el tiempo, hasta ese tiempo en rojo era la parte roja, nadie dudaba de que Cristo, dentro de los pioneros adventistas, hasta ese tiempo nadie dudaba de que Cristo en su encarnación hubiese tomado sobre sí la naturaleza caída del hombre. Hasta ese tiempo nadie. Y aquí está Waggoner, dice que Waggoner usó, al final dice esta cita, Waggoner usó esa cristología. ¿Cuál cristología? Que Cristo había venido como hombre caído. Usó esa cristología como un fundamento para el mensaje de la justificación por la fe. O sea, la base del mensaje de la justificación por la fe, del mensaje más importante para la iglesia en este tiempo, era la base central, era que Cristo había venido en naturaleza humana caída y que ese Cristo es el que nos venía a salvar y que ese Cristo es el que venía y el que va a venir ahorita por segunda vez. ¿Estamos claros? Muy bien, ¿cuál era la cristología de Waggoner? Algunos escritos rápidos. Por ejemplo, Waggoner fue escritor también de la revista Señal de los Tiempos, The Signs of the Times, Señal de los Tiempos. Ahí escribía Waggoner y Young, fueron editores de esa revista. Esta revista, Señal de los Tiempos, en esos tiempos era una revista como paralela a la Review and Herald. Eran dos revistas que habían dentro de la iglesia adventista. Ellos escribían en una. Entonces, en Señal de los Tiempos, The Signs of the Times, del 3 de julio de 1884, en esa revista, escribió Waggoner, como era escritor de ahí, en el artículo del 3 de julio de 1884 se llamó el tema Condenado y Justificado. Y él dijo ahí, Cristo era sin pecado, la ley estaba en su corazón, como el Hijo de Dios, su vida era más excelente que todos los seres creados, tanto en la tierra como en el cielo. Y ahí dice en rojo, Él tomó sobre sí nuestra naturaleza, y cita Hebreos 2:16, nuestra naturaleza. Y después en rojo, sigo leyendo, Él tenía que tomar la posición. Voy a leerlo un poquito después. Y llevó sobre sí la iniquidad de todos nosotros, y cita Isaías 53:6, a fin de salvarnos. Él llegó hasta donde nosotros estábamos. En otras palabras, Él tenía que tomar la posición del pecador perdido a quien venía a salvar. Es enfático Waggoner. En el segundo artículo, siempre en la Review and Herald, del 17 de julio de 1884, dice Waggoner, Dios hizo a Cristo el Inmaculado, pues el sin pecado, pues pecado por nosotros. Él fue en todas cosas semejante a los hombres. Él fue en todas las cosas semejante a los hombres, referente a la naturaleza humana caída que Él tuvo. Semejante a los hombres, que a los hermanos dice, a los hermanos, a los hombres. Y eso significa, ¿qué significa esta? No simplemente en la forma exterior, como muchos creen, física, sino que Él soportó el pecado como nosotros. Cristo no era igual que nosotros solo en la parte física, que se cantaba, que dormía. No, en la parte interna también, espiritual era como nosotros, ¿verdad? En el aspecto de las tendencias, en el aspecto de que la ley de la herencia también tocó esa otra parte, ¿verdad? El tema 3, artículo 3, se llamaba debajo la ley, siempre en señal de los tiempos, el 18, nada más que el 18 de julio. Jesús se colocó en la exacta condición de aquello a quien viniera a salvar. Jesús se colocó, era el mismo, dice, igual como a los que vino a salvar. Así era Jesús. En un panfleto que escribió, la epístola a los Gálatas, hay un libro que se llama así, el Evangelio en la epístola a los Gálatas, y ahí menciona el texto 4:4, que Jesús nació de mujer, dice. Y menciona Juan 1:14, se hizo carne, y Romanos 8:3, tres textos grandes. Romanos 8:3, que Cristo vino en carne de pecado.
Esos pasajes que tratan de la cuestión de Cristo en la carne, de esos textos, él concluyó, Waggoner, que Cristo nació en semejanza de carne pecaminosa. Es decir, Waggoner utiliza Gálatas 4:4. Gálatas 4:4 dice que Jesús vino nacido de mujer. Así dice el texto, bajo la ley nacido de mujer. Juan 1:14 dice que el verbo se hizo carne, que Jesús se hizo hombre. Y Romanos 8:3 dice que vino en naturaleza pecaminosa, o sea, vino en carne de pecado. Entonces esos tres textos utilizó Waggoner para presentar ese mensaje, tremendo texto. Entonces él llega a la conclusión que Cristo nació en semejanza de carne pecaminosa o de pecado. Ven, terminando con Waggoner, no, me queda uno más. Sus comentarios sobre Filipenses 2 del 5 al 7, Romanos 1:3, Hebreos 2:9, toda la base cristológica bíblica, Hebreos 2:9, y del 16 al 17 y 2 Corintios 5:21, todos estos textos hablan de la cristología. También identifican la naturaleza humana de Cristo con la humanidad pecadora. Muy bien, ya el último, es decir, el último de Waggoner para pasar a John. Aquí él escribe en el Evangelio a los Gálatas, lindo ese libro también, ese folleto. Una de las más entusiastas enseñanzas de la Escritura, dice Waggoner, es que Cristo tomó sobre sí la naturaleza del hombre. Me salto a la parte en roja. Si Cristo no se hubiese hecho en todas las cosas semejante a sus hermanos, entonces su vida inmaculada no serviría para animarnos a nosotros. Mire qué clase de razonamiento es esto. Si Cristo no se hizo igual a nosotros en todas las cosas, semejante a nosotros, entonces su vida sin pecado no me sirve a mí como ejemplo Cristo, no me va a animar porque Cristo no era igual a mí. ¿Cómo me vino a salvar a mí Cristo? ¿Cómo puedo vencer yo el pecado? Porque dice que Cristo es mi ejemplo y como Cristo venció yo debo vencer, pero ¿cómo voy a vencer yo si fuera contrario a esto? ¿Cómo voy a vencer yo si Cristo tenía una naturaleza superior a la mía como hombre? No puedo, porque Él su naturaleza como hombre fue... Si los que creen de otra manera como una naturaleza perfecta, yo no puedo llegar a ser así, como hombre, Cristo. Pero si Cristo vino con una naturaleza como la mía, como la de usted, caída, con tendencias, con propensiones, ¿verdad? Con inclinaciones, pero que no las hizo pecado, no se dio a la tentación, entonces Él puede ser mi ejemplo. ¿Por qué? Porque así como Él venció, yo también puedo vencer porque Él era igual a mí. Entonces yo puedo, pero si Él no era igual a mí en todos los puntos, yo no puedo vencer. Entonces ese es un problema serio, y Waggoner lo enfoca aquí, ¿verdad? Vamos a Jones, el otro del mensaje de la justificación por la fe. Alonzo Trevi Jones fue una de las más influyentes voces en el adventismo. Su cristología armoniza perfectamente con la de Ellen White y Waggoner, es la misma. En 1895, ¿qué escribió Ellen White? El 1 de mayo, ¿qué escribió sobre estos pastores? Miren lo que escribió ella, en la carta 57, 1895. ¿Qué dijo de estos dos pastores grandes? El Señor en su gran misericordia envió un preciosísimo mensaje a su pueblo a través de los pastores Waggoner y Jones. Ella dice, el mensaje de ellos, verdadero. ¿Y ellos qué creían? Que Cristo había venido en la naturaleza humana como la nuestra, caída. No creían lo que creen ahora los adventistas. Consecuentemente, Dios le concedió a su siervo un testimonio a ellos, que presentó la verdad tal cual ella es en Jesús. ¿Cuál era? Que era el mensaje del tercer ángel, en línea clara y distinta. El mensaje de John es considerado, dice, como un todo. Fue en aquel tiempo la mejor explicación, el mensaje de Jones en ese tiempo, de lo que vino a ser conocido como el mensaje del tercer ángel. Así llamémoslo. Quiere decir que la explicación mayor que hay sobre el mensaje del tercer ángel la dio el pastor Jones. Y Elena White lo dice en la carta 35, 1894, dice, ese mensaje, dice ella, no fue otro sino el de la justificación por la fe, el mensaje del tercer ángel que aparece en Apocalipsis 14. Donde la naturaleza divina humana de Jesús provee el medio de reconciliación con Dios. Vamos a hablar de algunos aspectos, algunos detalles de la cristología de Jones, que habló acerca de la naturaleza humana de Jesús, rapidito. Vamos a dar
el pastor y doctor Surcher, en el libro Tocado por nuestros sentimientos, en la página 154, hace como un bosquejo, una hipnosis de la cristología de Jones. Y dice ahí, Jones habló abundantemente sobre la naturaleza humana de Cristo, dice el pastor. ¿Y a dónde habló Jones? ¿En qué artículo? Bueno, en numerosos artículos en la Review and Herald, la revista adventista, de la cual fue editor él. ¿En qué otra parte él habló? En los estudios bíblicos presentados en las sesiones de la Conferencia General Adventista de todo el mundo, efectuada entre 1893 y 1895, bajo el título ¿cuál? El mensaje del tercer ángel, pues, para que lo entendamos. Finalmente, ¿en qué otro libro habló? Bueno, hay un libro de él que todavía lo venden en Amazon, lo pueden buscar. No lo venden casi en librerías, los adventistas no lo venden, pero lo venden en Amazon, y no sé si en electrónica se pueda bajar este libro, ¿verdad? Este libro de él lo escribió, se llama El Camino Consagrado para la Perfección Cristiana. Es tremendo, en 1905. Dice Surcher en la página 156, Tocado por nuestros sentimientos, dice que las más completas y detalladas presentaciones de este señor Jones fueron hechas, dice, en la sección general de 1895. Y dice él ahí, este dato histórico es importante, de 26 estudios que tuvo Jones allí en la conferencia general de 1895, ante todos los delegados, estaban ahí del mundo, de la conferencia general, Jones habló, estaba la profeta. Dijo, de 26 estudios, 6 fueron dedicados a la doctrina de la encarnación. ¿Qué les parece? Hablemos un poquito, pues, aquí. Ralph Larson lo dice en La Palabra se hizo carne, en la página 67, dice que Jones no tenía la mínima duda de que Cristo tomó sobre sí la naturaleza humana caído pecaminosa, la semejanza de carne de pecado. Dice Larson que él fue uno de los mejores compiladores que ha habido acerca de los escritos de Uruguay referente a esta enseñanza, uno de los mejores compiladores, si no el mejor. Dice él, muchos años investigó sobre las citas de Elena White y de los pioneros referentes a esta doctrina, a esta enseñanza. En ese libro está registrado. Dice él ahí que ese tipo de expresión ocurre no menos de 90 veces en sus presentaciones hechas en 1895. O sea, que él mencionó en esa presentación ante la Conferencia General en 1895, 90 veces mencionó a Cristo que había venido en semejanza de carne de pecado. ¿Qué tal les parece? 90 veces. Él lo recopiló, hizo el recuento. Y hablemos de ese boletín. Aquí está hablando cuando él está explicando a los delegados en el boletín de la Conferencia General 1895, hasta la página 233-234. Dice Jones ahí, él no podría, hablando de Jesús, él no podría ser tentado en todos los puntos como yo soy, si en todos los puntos no fuese como yo soy. Miren cómo dice, él no podía ser tentado en todos los puntos como yo soy, si en todos los puntos no fuese como yo soy. Cristo estaba en su lugar y él poseía la naturaleza de toda la raza humana. En él se encontraba toda la debilidad de la humanidad, de forma que cada hombre sobre la tierra que pueda ser tentado encuentra en Jesús poder contra la tentación, para que para cada alma hay en Jesús victoria contra las tentaciones. Ese es el mensaje. Y socorro contra su poder. Esa es la verdad. Y sigue en el mensaje de la Conferencia General, boletín en 1895, ahí están las páginas 266, 267. Así, en esa misma conferencia. Todas las tendencias para el pecado encontradas en la raza humana vinieron de Adán. Pero Jesucristo sufrió todas esas tentaciones. Él fue tentado en todos los puntos en la carne que él recibió de David, Abraham y Adán. Así en la carne de Jesucristo, no en sí mismo, sino en su carne, nuestra carne que él tomó en la naturaleza humana, ocurrieron justamente las mismas tentaciones al pecado que existen en usted y en mí. Y así, existiendo en semejanza de carne pecaminosa, él condenó el pecado en la carne. ¿Qué dice aquí? Bueno, dice, Cristo heredó, dice, de David, de Abraham, de Adán, la carne, su naturaleza caída, heredó las tendencias, heredó la debilidad de ellos, dice, no fue como el Adán antes de
de las tentaciones. Y Él, en esa naturaleza, Él venció el pecado. Así que nosotros en esta misma naturaleza nos da Él el mensaje, nos da Él el ejemplo que nosotros podemos vencer como Él venció. Él nos abrió el camino, eso quiere decir. Siempre en la conferencia general, en el boletín, en 1895, todas las tendencias para pecar que existen en la carne humana estaban en su carne. Todas las tendencias para pecar que tenemos nosotros, con el problema es que las tendencias que tenemos nosotros las hemos manifestado, entonces pecamos, pero Él no. Él las tuvo, pero Él las controló y nunca se dio a la tentación, porque Él, por la ley de la herencia, percibió todos esos males, esa naturaleza en su carne, pero que nunca se dio a la tentación y nunca se hicieron pecados. En cambio nosotros no, tenemos esa tendencia pecaminosa que heredamos de Adán y de nuestros padres, y esa tendencia y esas propensiones nosotros las manifestamos inmediatamente, las cultivamos, las desarrollamos y caemos en pecado. Es la diferencia con Cristo. Cristo no cultivó nada. Al someterse a la gran ley de la herencia, Cristo aceptó ser tentado en todos los puntos, como nosotros lo somos. Al tener la sangre de María, su madre, que venía del linaje de David, que venía del linaje de Abraham, al tener esos genes de su genética interna, Cristo aceptó ser tentado en todos los puntos, con la diferencia que Él no pecó. ¿Ves? Eso, hermano, cuesta entenderlo esto. Las personas no entienden esto, la mayoría, ni el mundo adventista entiende bien esto. Cuesta, porque ¿qué es lo que te dice? Es que Jesús venció porque Él era Dios. Dice. Nada tiene que ver Jesús Dios con Jesús hombre en cuanto a vencer la tentación. Nada tiene que ver. Jesús era Dios y era hombre, cierto, pero apartó su naturaleza divina para enfrentar la tentación y el pecado, a las tentaciones, al pecado que de afuera e internamente esa carne quería hacer relucir, pero que Él nunca permitió ceder ante esas insinuaciones. Esa es la diferencia. No es porque era Dios, porque la mayoría de la gente cree, que Jesús era Dios, por eso Él. No, apartemos Jesús. Filipenses 2:5 habla clara, 2:5 al 7 habla claramente. Dice que Jesús se vació, dice, se despojó para hacerse hombre. ¿Qué se despojó? No de la divinidad, de ser Dios, sino de los atributos de Dios. Él no usó su poder para vencer la tentación. Sí, porque si no, Satanás lo hubiera acusado. Entonces, eso hay que tratar de entender, lo que cuesta entenderlo. Jesús vino aquí, en el territorio de Satanás, y asumió la naturaleza humana juntamente en el punto al cual Satanás la había llevado. Ahí está clara esa cita. Cuando Jesús vino, dice aquí a esta tierra, asumió la naturaleza humana, ¿cuál? A la que Satanás había hecho caer a Adán. Cuando Adán cae, ¿cómo queda su naturaleza humana? Caída, pecaminosa, tendenciosa al pecado. Ahí dice que Jesús, ahí fue. Ahí esa fue la naturaleza que Él asumió. La naturaleza que Él asumió es la naturaleza al cual Adán había llevado al hombre hasta ese momento. Siempre en el boletín de la conferencia, ahí está la fecha, ahí está la página, 1895, la carne de Jesucristo era nuestra. Y en ella había todo lo que hay en nuestra carne, dice. ¿Qué había? Todas las tendencias, oiga bien esto, al pecado que hay en nuestra carne estaban en su carne. Lo único que no pecó, repito, atrayéndola para que se diesen al pecado. En el desierto la tentación, Satanás no lo insinuó a pecar y a pecar tres veces, tres tentaciones fuertes, la cual fue sometido Cristo. ¿Pecó Cristo? ¿Se dio? No se dio. Entonces, esas tentaciones a cualquier ser humano son para cualquier ser humano, como cualquier ser humano. Con la única diferencia es que Jesús no se dio a esa tentación. A la del hambre no se dio, que nosotros inmediatamente hubiéramos cedido a esa tentación del hambre. ¿Qué no vamos a...? Y a la de dinero, de poder, no lo pudo hacer caer a Jesús, ¿verdad? Bien, vamos a seguir por el tiempo.
Siempre en el mismo boletín de la conferencia dice que Jesús llevó en su propia carne nuestras pasiones por herencia, dice. Pero no en acto, ¿ves? Por herencia, pero nunca hubo un acto pecaminoso en Jesús. Que eso no significa que Cristo participó de nuestras pasiones. Él poseía nuestras pasiones, pero nunca participó de ellas. Todo el problema en la naturaleza humana de Cristo yace en la comprensión de esa diferencia, ¿ves? Él fue azotado por las tentaciones que nosotros todas tenemos, pero la diferencia es que nosotros caemos rápidamente, cultivamos esa tendencia, pero Él no cedió, no cayó, ni por un momento, ni en pensamiento. Voy a avanzar un poquito. En 1905, la Pacific Press, ¿quién es la Pacific Press? La casa publicadora adventista. Publicó el libro del pastor John, El camino consagrado para la perfección cristiana. Ese libro dice que recuerda las enseñanzas más importantes de John sobre la naturaleza humana de Cristo. Ese libro lo venden. Y la perfección del carácter que cada cristiano puede conseguir gracias al ministerio de Cristo. ¿Ve? Ahí habla él que Cristo viene en naturaleza pecaminosa y que así podemos llegar a ser perfectos en esa naturaleza pecaminosa, venciendo como Cristo venció. Vamos a la de Waggoner. Dice que Waggoner y John fueron desacreditados, dice, Waggoner y John desacreditados por los adventistas. Bueno, voy a hablar un poquito rápido, hermano, por el tiempo. Estos dos pastores, ya la profeta había dicho en un escrito en 1892, que si algún día Waggoner y John se desviaban de la fe, que no lo desacreditaran, porque el mensaje que habían presentado ellos antes de que se desviaran era verdadero. Y hoy lo que se le da descrédito, lástima que no puedo hablar tanto por el tiempo, hoy hay un descrédito grande porque ellos cayeron de la fe después, se apartaron. Pero ella dice que su mensaje tiene que quedar verdadero. Y aquí lo dice ella. Es bien posible, dice, que los pastores Jones o Waggoner puedan ser vencidos por las tentaciones del enemigo, dice ella. Pero si ellos lo fuesen, eso no probaría que no tuviese un mensaje venido de Dios o que la obra que realizaron fue totalmente un error, dice. Oiga bien lo que está diciendo aquí. Voy a volverlo a leer y yo creo que aquí me va a quedar, voy a dejar la otra parte para el próximo. El otro señor, Prescott. Voy a leer bien esto y explicar bien esto porque no me quiero ir así, sino dar una explicación de lo que está ocurriendo hoy en el adventismo. Ella dijo, voy a repetir, que si un día estos pastores se apartaban de la fe, que el mensaje que ellos presentaron siempre en 1888, el mensaje de la naturaleza humana de Cristo que ellos presentaron siempre, era válido, porque era un mensaje verdadero que Dios les había enviado. Aunque ellos se apartaran, que no lo desacreditaran. Pero, ¿qué ha pasado hoy? Hoy, ¿qué es lo que dicen los adventistas, los teólogos, estos teólogos modernos, estos adventistas? Dicen, el mensaje de Waggoner y John no tiene valor para nosotros, porque ellos se apartaron y nosotros no le damos crédito a ellos. Dice la profeta que eso es un gran error. Ya lo vamos a leer. Es bien posible que los pastores Jones o Waggoner puedan ser vencidos por las tentaciones del enemigo, pero si ellos lo fuesen, eso no probaría que tuviese un mensaje venido de Dios. Ahí está claro. El mensaje era de Dios, que ellos cayeron después, ese es otro problema. O que la obra que realizaron fue totalmente un error. Pero, dice, si hubiese eso de acontecer, ¿cuántos tomarían esa posición, que es lo que está ocurriendo ahora, y caerían bajo el fatal engaño? Porque no están bajo el control del Espíritu Santo. Dice ella entonces, miren, si estos pastores caen, si estos pastores se apartan de la fe un día, su mensaje fue verdadero. Y no debemos desconfiar de que ese mensaje Dios lo dio, es un mensaje que ella dijo, que Dios le dijo a ella, ese mensaje es del cielo. Ese mensaje es verdadero. Y dice que iban a ver, ella miró en el futuro, muchos que iban a agarrar esa situación que ocurrió, ¿verdad? Que ellos se apartaron,
y iban a ocuparlo el diablo para desbaratar el mensaje, no tanto a ellos, sino el mensaje, como que ese mensaje en ese tiempo no tenía tanto valor. Eso es lo que hacen ahora el pueblo, los adventistas. Y dice ella que eso sería, dice, caería en un fatal engaño, porque esas personas de hoy que piensan así, dice ella, no están bajo el control del Espíritu Santo. Entonces, lo que Dios le presentó a ella, lo que ella dijo en 1892, mucho tiempo antes que ellos cayeran, porque ellos cayeron como después, como por el año 1906, por ahí, muchos años después, fue que ellos cayeron, al mucho tiempo después, 15, no sé cuántos años. Entonces, dice ella aquí, de que los temores de Elena White se confirmaron porque fallaron los mensajeros. Muchos hoy en día, dice, consideran que su mensaje no era de Dios, lo que le estoy explicando, y buscan sustituirlo por un nuevo mensaje, el cual Elena White describió como engaño fatal. Si presenta un nuevo mensaje, ese es un engaño fatal, porque no está basada en la revelación del Espíritu Santo, que eso es lo que hacen creer ahora. Entonces Elena White repite la certeza de esa predicción. ¿Qué dice ella? La carta 24 de 1892 dice, yo sé que esa es la posición real que muchos tomarían, oiga lo que está diciendo, si estos hombres viniesen a caer. Y eso fue lo que pasó. Lo que ella previó se cumplió. Lo vamos a dejar ahí, el próximo vamos a estudiar la cristología de el pastor Prescott, William Warren Prescott, porque la vamos a dejar hasta ahí, es muy importante esa teología. ¿Ves? Después vamos a ver la parte histórica bueno, vamos a acomodar esta parte. Después de la teología de William Warren, vamos a estudiar un poco lo que creyeron algunos después de la muerte de Elena White, escritores, porque después de la muerte, hasta el año 1952, siguieron creyendo lo mismo. O sea, muerto la profeta, todavía siguieron creyendo como 40, 50 años después, lo mismo, pero después de los años 50, 1957 vino el cambio, que eso lo vamos a ver en otros temas. Vamos a ir viendo la historia, cómo el mundo adventista ha ido revolucionando, pero revolucionando no de una manera positiva, ni de una manera verdadera, sino apostatando y para atrás, como quien dice. Así que lo vamos a dar hoy, que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde y que nos dé bendiciones en este día especial. Vamos a orar pues. Gracias, Padre de amor, a esta hora por habernos dado la bendición de esta luz verdadera, de este tema histórico que es de mucha importancia, Señor, para el pueblo adventista que está viviendo en este tiempo, Señor, que ha habido tanta turbulencia en cuanto a estos mensajes. Ayúdanos a comprenderlo y a entenderlo en Cristo Jesús. Amén.